días, Dios les bendiga. Este es tu devocional Palabra de Libertad, quien te habla tu hermana y servidora Candy Silva. Desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida, hoy avanzamos en nuestra serie sobre la batalla de la fe. Hoy avanzamos acerca de los enemigos que intervienen en esta batalla. Hoy tenemos el cuarto y último enemigo que vamos a estar exponiendo en esta serie. Un enemigo que habita con nosotros, en nosotros, porque hay cosas que están fuera, que influyen dentro de nosotros. Pero este enemigo, pudiéramos decirlo así, porque se opone y resiste a la fe, está dentro de nosotros. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca del razonamiento humano. El razonamiento es una virtud que nos ha concedido el Señor para que podamos entender las cosas que nos rodean en este mundo terrenal, para que podamos muchas veces aprender y conocer en distintas áreas. Pero entendimos que la fe es una batalla entre la mente y el corazón. Y a veces la mente no logra entender las cosas que el corazón logra creer. Recordemos que la fe es un don y el don viene del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios habla y se conecta con nuestro corazón para hacernos entender y convencernos de las cosas que nosotros no podemos entender con esta mente tan limitada. Vamos a tener 3 ejemplos que nos hacen entender que aún las cosas que Dios hace, las cosas sobrenaturales, las cosas que no se ven, recordemos que fe es convicción de lo que no vemos. Y la realidad es que Dios se mueve y opera en este mundo físico, pero primero lo hace a nivel espiritual. El mundo espiritual usted no lo ve, pero el resultado se ve a través de las cosas que Dios puede hacer. Los milagros son resultado de la intervención de Dios. Y los milagros no tienen una explicación científica. El hombre no puede entender muchas veces cómo algo que no existe vuelve a ser creado, cómo algo que no sirve comienza a funcionar normalmente. No hay razonamiento alguno que pueda explicar el poder de Dios, y cuando decidimos creer que Dios tiene poder para hacerlo, entonces comenzamos a ver la manifestación de ese poder obrando en nuestra vida. El primer pasaje lo encontramos en Juan capítulo 3, a partir del verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese el razonamiento de Nicodemo ante la verdad espiritual de lo que Dios estaba haciendo. Dios le estaba hablando de la realidad del ser humano cuando decide creer en Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el que está en Cristo es nueva criatura. Nacemos del Espíritu. Pero Nicodemo pensaba que Jesús hablaba literal de algo en el aspecto físico. Por eso hablamos que el razonamiento busca justificar o entender algo basado en argumentos visibles. Y entendemos también que hay cosas que Dios hace y no van a tener siempre una explicación por el hombre. Otro pasaje lo encontramos acerca de el ciego que fue sanado, y aquellos mismos fariseos, aquellos sabios, aquellos que se hacían llamar los más entendidos y sabios en la palabra, no podían entender o explicar el mover de Dios. Leemos en Juan capítulo 9. A partir del verso 15 dice: volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Argumentaban y razonaban de que no era posible que esto estuviese sucediendo. El 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, hablará por sí mismo. Fíjense que ellos no podían entender cómo alguien que nació ciego, producto del poder de Dios, hoy vea. Y esta es la realidad de muchas personas que quizás en un momento dado han tenido malas actitudes y malas conductas, y la gente bajo su razonamiento humano piensa que es imposible que alguien pueda cambiar o que algo pueda suceder.
La realidad es que Dios es un Dios de poder y que va más allá de lo que tú y yo podemos entender con nuestra mente humana. Cuando usted piensa mucho el cómo Dios lo va a hacer, es que está razonando más que creyendo. Y se necesita que usted confíe en que Él lo hará, no en que usted piense cómo Dios lo va a hacer. El último ejemplo lo traigo a través de la historia de David y Goliat, que tiene un sinfín de enseñanza. Pero hoy la vamos a entender a través de este pasaje donde siempre entendemos que había una desventaja entre David y Goliat, la cual era razonable. El verso 34 de 1 de Samuel 17 dice, David respondió a Saúl. Vamos a leer a partir del 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Esa era la realidad, ese es el razonamiento y ese era el argumento por el cual pensaban que David no era la persona correcta para hacer lo que hizo para vencer a Goliat. David le dio sus razones de por qué él creía que sí podía hacerlo. Le habló de sus experiencias siendo un pastor de ovejas. Y el verso 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A veces nos tenemos que despojar del conocimiento y la sabiduría humana en las cuales a veces nos anclamos para impedir creer que Dios tiene poder para hacer de pequeñas cosas grandes hazañas y victorias. Finalmente David se enfrentó contra Goliat y lo venció. No lo venció bajo el razonamiento humano, no lo venció por experiencia, no lo venció por la sabiduría, no lo venció por fuerza, lo venció a través de la fe que él tuvo, de que Dios, el Dios que estaba con él, le iba a dar la victoria sobre ese gigante. Pensar tanto en la manera como debe suceder algo es algo que muchas veces nos estorba para creer que Dios tiene el poder para hacer las cosas como Él quiere. Y esto fue una gran lección para el ejército. Pienso que esos soldados se sintieron humillados al ver que un joven y sin experiencia logró derribar a ese gigante. Y así pasa. Muchas veces Dios se luce con milagros sobrenaturales y extraordinarios para exhibir su poder sobre aquellos que se creen muy sabios. Es necesario entender que hay una sabiduría humana, pero hay una sabiduría de Dios, una sabiduría divina. Y esa es la que vamos a orar hoy, porque mediante esa sabiduría vamos a creerle al Espíritu de Dios de lo que Él puede en nuestro corazón convencernos de que quiere y puede hacer por nosotros y en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este día para que de tu presencia venga la sabiduría espiritual. Sabemos que hay cosas que nuestro razonamiento no podrá entender con una mente natural y humana. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, por lo que tú puedas enseñarnos a nosotros para creer que por encima de lo que no tiene lógica ni sentido, estamos convencidos de que tú lo puedes hacer. Así como David se convenció por encima de lo que él veía como una ventaja, sabía que tú eras mayor que lo que se levantaba. Hoy oro, Señor, para que en medio de los imposibles que puedan estar delante de nosotros, nos atrevamos a creer que tú tienes todo el poder para hacer las cosas imposibles posibles. En el nombre de Jesús, amén. No limites el mover de Dios por tu razonamiento. Deja que Dios haga como Él quiera y cuando Él quiera. Dios te bendiga.